Muy buenas tardes a todos. Hoy es 30 de marzo, son las 2 de la tarde aproximadamente. Mi nombre es Moisés Ruiz y el día de hoy voy a hacerles un video y vamos a conversar sobre los hechos generadores de las cédulas de la ley 7092 en Costa Rica. Específicamente vamos a explicar los elementos subjetivos y objetivos de los impuestos de la renta, del capital inmobiliario, perdón, mobiliario, ganancias de capital y remesas. Y por supuesto les voy a estar dando las diferencias entre gasto deducible y deducciones, así como ejemplos de cada una de estas de estos temas, ¿verdad? Empecemos, gracias. Vamos a llevar este video empezando por mencionar todos los elementos subjetivos y objetivos de los diferentes impuestos que les mencioné anteriormente. Y vamos a estar dando ejemplos de cada uno de estos. Vamos a empezar con la renta de capital inmobiliario. Esta renta se genera cuando una persona recibe ingresos por alquilar bienes inmuebles como casas o locales comerciales. El elemento subjetivo se divide en dos. El subjetivo activo, en este caso vendría siendo el Estado, y para Costa Rica sería el Ministerio de Hacienda, y el subjetivo pasivo, el propietario del inmueble que recibe el alquiler. Luego tenemos el elemento objetivo. Dentro del elemento objetivo tenemos material, que sería la obtención de ingresos por alquilar el inmueble. El espacial, se aplica a las propiedades ubicadas en Costa Rica. Temporal, se paga mensualmente sobre el alquiler recibido. Cuantitativo, se calcula aplicando el 15% de la renta neta, o sea, los ingresos menos deducciones permitidas. Un ejemplo de esto vendría siendo, si yo alquilo un apartamento, digamos que en $500,000 al mes, este impuesto sería el 15% sobre la renta neta, después de deducir los gastos permitidos. Siguiendo el siguiente tema o tipo de impuesto y siguiendo la misma rúbrica que anteriormente utilicé, vámonos con la renta de capital inmobiliario. Esta se genera cuando una persona recibe intereses o dividendos, cualquier otro ingreso derivado de bienes inmuebles. El elemento subjetivo de este igualmente se divide en dos, que sería el subjetivo activo y pasivo, siendo el activo el Estado y siendo el pasivo quien recibe los ingresos. Y los elementos objetivos se dividen en material, que vendría siendo la obtención de intereses o dividendos en regalías, perdón. El espacial, que básicamente aplica en ingresos generados en Costa Rica, como ya lo mencioné anteriormente. El temporal se paga cada vez que se recibe el ingreso. Y el cuantitativo, igual que el anterior, es el 15% en la mayoría de los casos. Un ejemplo de esto podría ser, digamos, que yo tengo un certificado de inversión de 10 millones de colones y me pagan 100,000 de intereses mensuales. Hacienda se va a quedar con el 15% de esos 100,000, que vendrían siendo 15,000 colones. De esta misma manera tenemos las ganancias de capital. Estas se generan cuando alguien vende un activo y obtiene una ganancia. Elemento subjetivo, está el sujeto activo, que es el Estado nuevamente, y el pasivo, que es quien vende el activo y obtiene la ganancia. Igualito que en los anteriores, ¿verdad? El material sería la venta del bien con ganancia. El espacial, lo mismo, se aplica a todo Costa Rica, pertenece a un residencial, un residente fiscal, perdón. Y el temporal, que se paga al momento de la venta. Cuantitativos, 15% sobre la ganancia neta. Por ejemplo, yo compré un carro en 5 millones de colones y lo vendo en 6,500,000, mi ganancia es 1,500,000, ¿verdad? El impuesto sería 225,000 colones, para que tengamos una idea. Y por último, están las remesas al exterior. Se aplica cuando se pagan rentas a no residentes en Costa Rica. El elemento subjetivo sería el sujeto activo, que es el Estado. El sujeto pasivo es la persona o empresa en Costa Rica que paga la remesa. Dentro del elemento objetivo tenemos el material, que sería el pago de la renta a personas fuera del país. El espacial se origina en Costa Rica. El temporal se paga en el momento del giro.
y el cuantitativo sería, a diferencia de los otros, entre el 5 y el 25% según el tipo de pago. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, si yo contrato un consultor extranjero y le pago 1.000.000 de colones, debo retenerle hasta el 25%, o sea, 250.000 colones, y reportarlo a Hacienda. Vamos a ver, ahora vamos a hablar sobre la diferencia entre gasto deducible y deducciones únicas. Vamos a empezar por el gasto deducible, que son o se pueden restar de los ingresos para calcular la base imponible del impuesto. Algunos ejemplos son los intereses de préstamos relacionados con la actividad o gasto de mantenimiento en alquileres, sueldos y salarios de empresas. Un ejemplo, por ejemplo, si un dueño de un apartamento gasta 100.000 colones en mantenimiento, puede restarlo del alquiler recibido antes de calcular los impuestos. Luego tenemos las deducciones únicas. Estos son montos fijos que se pueden restar sin necesidad de justificar con facturas. Para la renta de capital o inmobiliario hay una deducción única de 15% sobre los ingresos sin presentar gastos. Por ejemplo, digamos que yo alquilo un lugar en 500.000 de colones. Dice, en lugar de detallar los gastos, dice, yo puedo restar directamente 75.000 colones y pagar 15%, sobre los 425.000 colones. En conclusión, hemos visto elementos subjetivos y objetivos de varios impuestos, las diferencias entre gasto deducible y deducciones únicas. Todos estos conceptos son clave para entender cómo funciona el sistema tributario en Costa Rica y cómo se calculan los impuestos correctamente. Y es muy importante estar al tanto porque en el día de mañana uno nunca sabe, ¿verdad? Podríamos tener una propiedad, podríamos alquilarla, podríamos nosotros ser las personas que alquilamos. Y teniendo conocimiento de esto, podríamos no caer en una falta, ¿verdad? De no pagar a tiempo o no pagar la cantidad correcta o no paga o no nosotros no, que nos deduzcan un monto que no sea el correcto. ¿Okay? Así que espero les haya gustado el video, espero les sea útil y cualquier consulta pueden hacer el comentario y yo con mucho gusto les respondo. Que tengan una buena tarde. Gracias por verlo. Hasta luego.